Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Estoy grabando este video para comentarles del próximo curso virtual que estaré brindando en la plataforma Cursa Virtual, en la cual ya ofrecemos nuestros seminarios virtuales hace 9 años, con mucho éxito, con muchos inscriptos ya de toda América Latina. Hemos constituido un muy buen grupo de reflexión, de análisis de textos filosóficos con interesados, con aficionados, con profesionales, con gente proveniente de diversas formaciones que van desde la psicología, la psiquiatría, la medicina, el derecho, la literatura, el arte, la actuación, etcétera, etcétera, de un grupo de gente muy entusiasta, digamos, con la cual leemos y analizamos este material. En este caso quería comentarles que el próximo curso virtual va a ser sobre la filosofía de Félix Guattari. Analizar centralmente la filosofía y el pensamiento específicamente de Guattari, situarlo históricamente, ver sus debates, ver su relación con el lacanismo, ver su relación con el psicoanálisis conflictiva, su incursión en la clínica de Laborde, su militancia política. Es un pensamiento indudablemente que viene matrizado desde el comienzo por un elemento político militante muy fuerte, a diferencia de Deleuze, que no fue así. Ver cómo se afectaron mutuamente Deleuze a Guattari, Guattari a Deleuze, y bueno, todo su trabajo básicamente. La idea de este curso, antes que nada les comento a los que nunca hicieron un curso virtual conmigo, la idea básicamente es que el curso contiene los siguientes elementos: un video de aproximadamente 1 hora de duración, entre 50 minutos, 1 hora de duración, donde explico los temas, los conceptos, los problemas, un material que escribo especialmente para cada clase, donde analizo el texto en cuestión, el texto que analizamos, materiales complementarios, un foro de la cursada en la cual cada uno de ustedes hace sus intervenciones y yo coordino, y a partir de allí es que se configura el seminario, digamos, ¿no? En función de la experiencia que yo tengo, la verdad que los seminarios funcionan muy bien, como les decía al comienzo, con un grupo que se ha configurado y que se va incrementando año a año, de interesados de toda América Latina y de España. Y quiero compartirles brevemente, son 8 clases, como todos mis cursos aquí en Curso Virtual. La idea es trabajar un concepto de Guattari de un texto distinto en cada clase. La primera clase la titulé Lo transversal. Ahí vamos a trabajar con psicoanálisis y transversalidad, un texto del año 72. Los conceptos, por ejemplo, de grupo sometido, grupo sujeto, grupúsculo, coeficiente de transversalidad, agente colectivo de enunciación, psicoterapia institucional, la pregnancia de mayo del 68 en el pensamiento de Guattari. La clase 2 veremos el concepto de lo esquizo a partir del proceso de escritura del Antiedipo, sobre todo con la publicación de escritos para el Antiedipo, este texto publicado en francés en el año 2012, que es un poco la cocina, es un poco el laboratorio del Antiedipo. Ver si es posible, esto siempre ha sido objeto de debate, cuál es la aportación específica de cada autor, en este caso de Guattari, que a mi criterio ha sido bastante velada y es muy significativa en relación con la noción, por ejemplo, de esquizoanálisis o la noción de lo molecular. En la tercera clase precisamente atacaremos el concepto de lo molecular a partir del texto, a mi juicio, más importante de Guattari, o uno de los más importantes, que es La Revolución Molecular, del año 77. Veremos concepto de revolución molecular, luchas específicas, micropolíticas del deseo, en la clase 3 y 4, el cine como arte menor al servicio de las minorías, las aproximaciones de Guattari sobre las drogas, la homosexualidad, la transexualidad, la economía del deseo. Una nota a pie: este concepto de lo molecular se hizo relativamente popular, entre comillas, o por lo menos de cierta circulación un poco más masiva, a partir o para explicar, desde el punto de vista teórico, ciertos movimientos políticos que ocurrieron, por ejemplo, en Colombia y en Chile, ciertas movilizaciones, a mi criterio de manera un poco forzada, pero bueno, vamos a tratar de entender primero qué es la noción de lo molecular, cómo fue aplicado este concepto para explicar este tipo de movimientos. En Colombia, por ejemplo, fue recuperado desde posiciones más bien reaccionarias para criticar posiciones de izquierda, pero quiero decir, fue una palabra que circuló, apareció una circulación
interesante en los últimos años de lo molecular. Se empezó a hablar por izquierda y por derecha de la revolución molecular como una suerte de conceptualidad que permitiera explicar este tipo de movilizaciones. Veremos hasta qué punto es así. Esto lo analizaremos en la clase tercera y cuarta. Quiero decir, hay una coyuntura también que permite que Guattari sea como releído desde otro tipo de presente. La clase quinta veremos el concepto de línea de fuga a partir del texto Líneas de fuga, inconsciente, equipamiento colectivo, microfascismo, autogestión. En la clase sexta veremos la noción de cartografía, ¿no? A partir de cartografías esquizoanalíticas. La clase séptima el concepto de ecosofía a partir de qué es la ecosofía, el giro verde de Guattari ya en la década del 80, digamos, mediados de los 80 aproximadamente, ecología social y por último la clase octava veremos caosmosis a partir del texto Caosmosis de 1992, el objeto ecosófico, el nuevo paradigma estético, las posiciones críticas de Guattari respecto de las izquierdas que aparecían, ¿no? La posición respecto del capitalismo, etcétera, en Caosmosis. Y por supuesto habrá bibliografía complementaria, o sea, textos sobre Guattari y sobre Deleuze, porque a veces es medio inseparable eso, pero la idea, insisto, es centrarnos específicamente en las aportaciones de Guattari, que es una filosofía que indudablemente tiene un vínculo desde su comienzo, ya desde las primeras intervenciones de Guattari en la década del 50, desde el Partido Comunista de su origen, que tiene un fuerte marco político militante. Es un pensamiento interesante, pero atravesado por esa búsqueda política. Veremos su actualidad. Yo creo que va a ser un seminario especialmente interesante para, por supuesto, para aquellos formados en el campo psi, obviamente, porque los debates son centralmente con el lacanismo, con el psicoanálisis, con la práctica analítica en general, así que todos aquellos formados por el campo, en el campo psi, digo, la psicología en general, el psicoanálisis en particular, la psiquiatría, todo tipo de terapias, por supuesto que va a interesar esta suerte de revisión que vamos a hacer en detalle de la filosofía de Guattari, pero también aquellos que vengan, por supuesto, de la política, de la ciencia política, de la historia, de la filosofía, por supuesto, del arte también, porque la cuestión del arte y la estética aparece muy con cierta impronta, o aquellos que les interese este pensamiento, digamos. Yo tengo la impresión de que la figura de Guattari ha sido injustamente velada, por sobre la impronta fuerte que tiene Deleuze, ¿no? Siendo dos sensibilidades muy distintas. Deleuze, por ejemplo, dijo en Diálogos en el año 77, les voy a leer, Félix era un hombre de grupo, de bandas o de tribus, y sin embargo un hombre solo, un desierto poblado de todos esos grupos y de todos sus amigos, de todos sus devenires, ¿no? Había una dinámica de hombre de banda o de hombre de pandilla, de manadas, mientras que Deleuze era más bien un hombre solitario, digamos, ¿no? Y que no se movía demasiado. Guattari no dejaba de moverse. Quiero decir, había una sensibilidad, una formación disímil. Veremos ese acercamiento en mayo del 68, luego de mayo del 68, en el año 69, cuando se conocen Deleuze y Guattari, cómo impactan mutuamente, ¿no? Y sobre todo yo creo que tiene cierta actualidad, insisto, como dijimos antes, se está pensando, uno se está sirviendo de conceptos guattarianos como la revolución molecular, por ejemplo, para pensar cambios políticos en América Latina. Cierro finalmente la invitación a este curso que arranca el 25 de febrero leyéndoles esta cita de Guattari en la revolución molecular. Dice, texto del año 77, se piensa que la expresión del deseo es sinónimo de desorden y de irracionalidad. Y, sin embargo, es muy probable que el auténtico desorden, la verdadera irracionalidad, sean resultado del orden neurótico que obliga al deseo a adoptar los modelos dominantes. Es la represión lo que hace de la sexualidad algo vergonzoso y con frecuencia agresivo. El deseo deja de ser destructivo cuando consigue abrirse al mundo, pudiendo llegar incluso a volverse creativo, ¿no? Bueno, esto es interesante, ¿no? La idea de que la expresión del deseo es sinónimo de desorden y de irracionalidad, bueno, es una idea falsa o es una idea que uno puede someter a crítica, ¿no? El auténtico desorden, la auténtica irracionalidad es producto del orden neurótico, ¿no? Bueno,
Esto es una de las ideas o es una de las nociones que vamos a trabajar en este curso sobre la filosofía de Guattari. Abajo de este video o arriba de este video van a encontrar un link, hacen clic y allí van a ver desplegado todo el programa en detalle, clase a clase, los textos, el costo, la forma de pago. Así que invito a todos los interesados, todas las interesadas de América Latina, de España, de donde se encuentren, a que se sumen a este curso. Yo estoy muy entusiasmado por trabajar en conjunto con ustedes el pensamiento de Guattari. Para mí también va a ser un aprendizaje, así que estoy seguro que será un excelente seminario. Gracias, un abrazo.